amigos, yo soy Soch y el día de hoy les voy a contar acerca de las peores masacres escolares suscitadas alrededor del mundo. Y es que literalmente no es nuevo para nadie que a cada rato escuchamos de alguna nueva balacera en algún lugar público de Estados Unidos, sobre todo en instituciones educativas, pero han ocurrido de igual manera en otras partes del mundo y por distintos motivos. Por eso aquí les va el recuento de algunas de ellas. Esta es la primer masacre escolar de la que se tiene registro. Ocurrió en el actual condado de Franklin, en Estados Unidos, por el año de 1764, cuando al fin se había acabado la guerra entre Francia y Gran Bretaña por el territorio que ahora conocemos como Estados Unidos. La tribu de indígenas que ahora estaban siendo conquistados por los británicos no estaban de acuerdo, sobre todo porque a diferencia de los franceses, los ingleses los trataban muy mal. Fue así como el 26 de julio 4 guerreros entraron a la escuela de Pensilvania. Al toparse con el profesor Enoch Brown, quien al suplicar por su vida y la de sus estudiantes, le dispararon y junto con otros 9 estudiantes al morir, les arrancaron el cuero cabelludo para llevarlo como un tipo de ofrenda ante sus jefes. También secuestraron a otros 4 niños, mientras que solo 2 estudiantes lograron sobrevivir. Al llegar a su pueblo en Ohio, los guerreros presentaron las ofrendas. Lo que no se esperaban es que el jefe supremo los repudiara por haber atacado a niños, además de que un día antes habían asesinado a una mujer embarazada, a la cual también le cortaron el cuero cabelludo y le sustrajeron a su bebé no nato. What the fuck? Después del incidente, el pueblo decidió enterrar al profesor Brown junto con los niños en una fosa común, y para 1885 colocaron un memorial sobre la tumba, y esa área fue nombrada Enoch Brown Park. Fue un 6 de diciembre de 1889 cuando Marc Lepine entró a la Escuela Politécnica de Montreal con un rifle semiautomático y un cuchillo de cacería. Su objetivo era claro. Al entrar a uno de los salones separó a los alumnos entre hombres y mujeres y comenzó a disparar únicamente contra el grupo de alumnos de ingeniería que ahí se encontraba, y después continuó con las que estaban en el pasillo y la cafetería, dejando un total de 14 chicas fallecidas antes de por fin suicidarse. En la carta que dejó antes de morir explicaba cómo las mujeres habían arruinado su vida y ahora, en representación del antifeminismo, decidía ponerle fin a la vida de las estudiantes. Y es que justo a finales de la década de los 80 el movimiento feminista a favor del aborto ya estaba circulando en Quebec. Al principio el gobierno no lo reconoció como un atentado antifeminista, no fue sino hasta que la prensa filtró la carta de Marc que se vieron obligados a hacerlo. Pero por muchos años la placa conmemorativa lo clasificaba como un atentado más. Y no fue sino hasta el año pasado que se conmemoraron 30 años de la tragedia que el primer ministro canadiense Justin Trudeau modificó la placa en honor a las alumnas fallecidas y como un recordatorio del repudio contra todas las formas de violencia hacia la mujer. La mañana del 14 de diciembre del 2012 quedaría marcada en la historia de los Estados Unidos gracias a la masacre ocurrida en la escuela primaria Sandy Hook en Newtown, Connecticut. Eran aproximadamente las 9:15 de la mañana cuando 4 disparos se escuchaban en el hogar de Nancy Lanza, quien había sido asesinada por su hijo de 20 años llamado Adam Lanza, que después de haber robado las armas de su madre, condujo su auto hasta la escuela primaria Sandy Hook. Para las 9:35 de la mañana, al llegar al colegio, disparó contra un panel de vidrio que se encontraba en la entrada, con lo cual alertó a la directora, que estaba en junta con otra maestra. Ambas salieron al pasillo a ver qué estaba ocurriendo
y se toparon con Adam portando un rifle Bushmaster. De inmediato la directora advirtió. Pero fue demasiado tarde para ambas mujeres, pues Adam les disparó y siguió su camino. Entró a la oficina principal, pero al no ver a ninguno de los que estaban escondidos, decidió dirigirse a las aulas. Y aunque hay algunas inconsistencias sobre cómo realmente sucedieron los eventos, en general se sabe que todos los profesores hicieron todo lo que estuvo en sus manos para poder salvar a los alumnos de ser asesinados. Pero lamentablemente algunos de ellos murieron en el intento, ya que Adam los encontró antes de que pudieran esconderse, como sucedió con la profesora Lauren Rousseau, quien trató de esconder a 15 de sus alumnos en un baño, de los cuales solo una niña sobrevivió fingiendo estar muerta. Y así varios de los maestros fueron encontrados sobre los cuerpos de sus estudiantes, como tratando de protegerlos. Para las 9:40 se escuchó un último disparo, para concluir en un total de 27 víctimas, de los cuales 20 eran niños de entre 6 y 7 años, 7 adultos incluyendo a la mamá de Adam, Nancy, y por supuesto Adam, que después de haber perpetrado la masacre se suicidó con una pistola Glock 20 SF. Este fue el peor tiroteo perpetrado por una sola persona en una escuela primaria y el cuarto más mortífero en Estados Unidos, hasta ahora. Y a casi 4 años de la tragedia, a pesar de que Adam dañó el disco duro de su computadora días antes de la masacre, el FBI pudo recoger algunos datos que definitivamente mostraban señales de lo que Lanza estaba a punto de hacer. Lo más destacado que se encontró en el reporte realizado por el FBI es que Lanza, al igual que su madre, era un fanático de las armas, que inclusive ella lo llevaba a practicar tiros al bosque. Pero cuando la madre se divorció de su papá, Lanza pasó los últimos 3 meses recluido en su cuarto las 24 horas. El único contacto que tuvo fue con una chica a través de un sitio web. Ella fue quien reveló la afición de Adam por los asesinatos en masa, pues según le contó que le gustaba enlistar las mayores masacres de la historia. Y que además mostraba respeto y comprensión por los tiradores que habían utilizado las escuelas como escenario de sus crímenes. Pero sobre todo creía que los asesinatos en masa eran producto de una sociedad destruida y que al matar a los niños los estaba salvando de las malas influencias de los adultos. Ocurrido en Blacksburg, Virginia, el tiroteo de la Universidad de Virginia Tech es hasta ahora la peor masacre escolar suscitada en Estados Unidos. Para la mañana del 16 de abril del 2007, el estudiante surcoreano de 23 años llamado Sen-Ho Cho, que evidentemente no estoy pronunciando bien, entonces le diremos nada más Cho, se encontraba en la entrada del edificio West Ambler, donde disparó contra los primeros 2 estudiantes y regresó a su habitación. Al poco tiempo llamaron a la policía, quien arribó momentos después, pero alrededor de las 8 de la mañana las clases estaban comenzando. Así que los detectives cerraron únicamente el edificio West Ambler. 1 hora después, a las 9 de la mañana, Cho envió por paquetería urgente a la sede de la NBC en Nueva York una caja que contenía fotos de él sosteniendo un par de armas, un video y una carta que en general hablaban acerca de todo el bullying que había sufrido y cómo despreciaba a la sociedad que lo había destruido. Pero el paquete llegó 3 días después porque Cho había escrito mal la dirección, por lo que nadie tuvo oportunidad de prevenir lo que se venía. Así que para las 9:30 de la mañana, Cho se encontraba en el edificio Norris Hall, donde colocó cadenas en todas las puertas para que nadie pudiera escapar. Y exactamente 10 minutos después, usando las armas que había comprado 15 días antes, una Walther calibre 22 y una Glock 9 mm,
disparó contra 53 personas, matando a 30 de ellas al instante. El tiroteo duró aproximadamente 9 minutos y para las 9:50 de la mañana la policía entró solo para encontrar a varias personas heridas y el cuerpo sin vida de Cho, quien se había suicidado disparándose directamente en la sien, junto a una nota que decía: hasta hoy, casi 13 años después, esta tragedia dejó huella no solo en Virginia, sino también en todo Estados Unidos, pues al hablar de ella y otros tiroteos masivos, siempre sale a la luz el interminable tema acerca del control de armas. Que si ustedes no saben de qué hablo, me refiero a que por lo menos en Estados Unidos es igual o inclusive más fácil comprar un arma que un chocolate. Y es que algo de lo que mencionaba Cho en uno de los videos que envió a la NBC, que obviamente no lo estoy justificando, pero que me pareció muy interesante, es una frase que decía algo como: You had 100 billion chances and ways to have avoided today, but you decided to spill my blood. You forced me into a corner and gave me only one option. The decision was yours. Now you have blood on your hands that will never wash off. Que yo creo, porque tampoco estoy segura, se refería a que precisamente Estados Unidos ha tenido ya tantas de estas situaciones. Tan solo el tiroteo en Las Vegas hace 2 años, donde murieron creo que como 58 personas, y pues el gobierno no ha tomado las medidas necesarias para prevenir este tipo de cosas o evitarlas. Esta es hasta ahora la peor masacre escolar que ha ocurrido en el mundo. Todo sucedió el 1 de septiembre de 2004 en la escuela número 1 de Beslan, en Rusia. Esa mañana estaba destinada para celebrar el comienzo del ciclo escolar, con más de 1,200 personas, entre alumnos, padres de familia, profesores y funcionarios del gobierno, cuando de pronto a eso de las 9 de la mañana llegaron unos 35 hombres armados en camiones militares. Todos pensaron que eran parte del gobierno ruso que había llegado para protegerlos, pero todo lo contrario, sobre todo porque comenzaron a disparar al aire y llevaron a todos dentro del gimnasio. Tipo, imagínense la pesadilla que fue el saberte secuestrado por terroristas chechenos armados hasta los huesos. Y la pesadilla apenas había comenzado. Poco después de la toma, la policía llegó a confrontarlos y logró matar a 2 de ellos. Pero era demasiado tarde porque los terroristas ya habían tomado posesión del colegio, instalando más de 100 explosivos alrededor del gimnasio y cargando con ellos armas de alto calibre para aterrorizar a los rehenes, que la gran mayoría eran menores de edad. El terror se mantuvo por 3 días seguidos, y al principio los terroristas dejaban a los niños ir al baño y tomar agua. Incluso varios de ellos traían agua en su boca para que sus papás pudieran tomar. Pero para el segundo día los terroristas rompieron los grifos, así que ningún rehén tuvo más opción que tomarse su propio sudor. Para el tercer día, 2 explosiones sacudieron el gimnasio. La primera explosión le dio oportunidad a varios para escapar, aunque a muchos de ellos les dispararon por la espalda, muriendo prácticamente al instante. Y con la segunda detonación el techo se desplomó, provocando un incendio que dejó atrapados a muchos y muy mal heridos a otros que con suerte lograron escapar. En ese momento las fuerzas especiales rusas comenzaron el operativo de rescate y contraataque, que duró aproximadamente más de 10 horas, donde lograron aniquilar a todos los terroristas, excepto a uno que fue condenado a cadena perpetua en 2006. El total de víctimas de este trágico suceso fue de 334 personas, de las cuales 186 eran niños, y más de 700 rehenes terminaron heridos. Y aunque varios sobrevivientes agradecen a los militares por haberlos salvado, la mayoría, sobre todo espectadores a lo largo del país, acusan al gobierno de negligencia,
por la fuerza excesiva usada por los agentes para terminar con el secuestro y sobre todo no adoptar las medidas necesarias para prevenir el ataque. Y no fue sino hasta el 2017 que el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos condenó al gobierno ruso y los obligó a indemnizar con 2.95 millones de euros a los afectados y a los familiares de los fallecidos. En fin, hasta aquí esta historia que la verdad es de las más heavy que me he tenido que aventar. Ay, la verdad tiene como 5 vidas. No, pero la verdad sí está súper fuerte el tan solo pensar que lleves a tu hijo o tan solo tú vayas a la escuela y pues ya nunca regreses. Y pues aunque comúnmente pase más en Estados Unidos, también encontré casos de Argentina, Brasil, China y pues tan solo aquí en México ocurrió una el año pasado, donde inclusive el niño se inspiró en la masacre de Columbine. Que por cierto creo que no les mencioné, pero es como de las más icónicas, pero no quiero decir eso. Pues es de las más recordadas, porque pues ha sido fuente de inspiración de muchas masacres, como la de Sandy Hook. Pero bueno, basta. Yo espero verlos el próximo viernes para contarles una nueva historia. Adiós.